Estimado público, escuchemos el mensaje y la presentación del Plan México a cargo de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por su presencia. Vamos a hacer una presentación breve de lo que llamamos el Plan México. Pasamos de un periodo en donde la planeación no necesariamente era el eje de una visión. Pasamos de un periodo en donde la globalización representaba que se produjera en cualquier lugar del mundo, no importaba, mientras fuera más barato para poderlo importar, a una visión distinta en el mundo hoy, donde hablamos más de mercados regionales, de producciones nacionales, de cadenas de valor y también de planes. Y el objetivo el día de hoy, que ya venimos trabajando, como bien lo dijo el secretario de Economía, es incorporarnos todos en esta visión de nuestro país, que sea parte cada uno de los mexicanos y mexicanas, por más diferencias que tengamos, en una visión de largo plazo de nuestro país. A eso es a lo que los estamos invitando. Evidentemente, el libre comercio, el comercio, la iniciativa privada son fundamentales, pero la idea es que entre todas y entre todos seamos parte de esta visión del México del presente y del México del futuro. Y por eso le llamamos Plan México, que en realidad es una visión del desarrollo de nuestro país, equitativo, sustentable, de industrialización, de crecimiento económico, sí, pero sobre todo de bienestar para nuestro pueblo y de beneficio para todas y para todos. Voy a pasar a presentar, le pusimos ahí primer borrador, porque queremos, va a estar a partir de hoy en un sitio de internet, que se incorporen todas las ideas y todos los grupos de trabajo y comisiones. Tenemos un muy buen equipo de trabajo, como pueden ver. Altagracia Gómez nos ha estado ayudando a coordinar un grupo de trabajo y Francisco Cervantes, como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, ha estado ayudándonos también con todo el sector empresarial a poder incorporar también su visión. Adelante. Adelante. Bueno, como ustedes saben, México, ayer lo dije en el Zócalo de la ciudad, cerramos el 2024 con buenos indicadores, unas reservas internacionales del Banco de México históricas, una reducción de la pobreza de 9.5 millones de personas, por lo menos hasta 2023, y sabemos que en el momento que se incorporen los datos del 2024 vamos a tener una reducción mayor, un nivel de desempleo bajo comparado con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, un salario mínimo que ha aumentado año con año y queremos que siga aumentando para mejorar la condición de vida de todas y todos los mexicanos, un salario promedio mensual del IMSS que es histórico, puestos de trabajo formales también histórico y una recaudación fiscal acumulada sin aumentar impuestos, que esto es importante, histórica también. Entre 2023 y 2024 la recaudación aumentó en términos reales 4.5%, por cobrar bien y por tener un manejo honesto de los recursos. Adelante. Pasamos en 2018 de ser la economía número 15 en el mundo a ser la economía número 12. Adelante. Y somos el principal socio comercial de los Estados Unidos. Hemos pasado a China por mucho, a Canadá, y sabemos además que esto va a seguir ocurriendo, que
el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá se va a mantener, porque ha demostrado ser uno de los mejores tratados comerciales en la historia, ha beneficiado a los tres países, a Canadá, a Estados Unidos, a México, ha beneficiado en términos de empleo, ha beneficiado en términos de crecimiento económico, ha beneficiado en términos de crecimiento de mercados regionales y además es la única manera en que podemos competir con los países asiáticos, en particular con China. Adelante. Esta es una visión de las importaciones desde Asia, que ya lo mencionó nuestro secretario de Hacienda de mejor manera. Nuestro objetivo con el Plan México, entre otros, como lo vamos a ver ahora, es reducir esas importaciones, que se produzca más en México, no solamente para nuestro mercado, sino también para el mercado regional. Adelante. Y Estados Unidos también depende mucho de la importación de China y de países asiáticos. Si vamos a fortalecer el mercado regional y además nuestro objetivo también es ampliar a todo el continente americano, que esa es la visión que queremos tener para ser la región con mayor potencial y desarrollo del mundo, el objetivo pues ser fortalecer estos mercados locales, el mercado nacional, el mercado interno y los mercados regionales. Adelante. Adelante. Bueno, ¿cuál es la misión del plan? Plan de largo plazo, es decir, estamos desarrollando el Plan Nacional de Desarrollo para los próximos 6 años, pero lo que queremos conjuntamente es tener una visión de largo plazo para nuestro país, más allá incluso de nuestro sexenio. Plan de largo plazo para el desarrollo regional del país, es decir, potenciar la visión regional, promover la relocalización, seguir promoviendo la relocalización de las empresas para el mercado regional, elevar el contenido nacional y regional y ampliar la sustitución de importaciones con cadenas de valor. Relanzar el programa Hecho en México, que es parte de la visión que tenemos, que sabemos que nos van a ayudar muchísimo en esto, crear empleos bien remunerados en sectores de manufactura y servicios, pero particularmente una visión para la reindustrialización o el fortalecimiento de la industria en nuestro país, incrementar la proveeduría local de más valor, promover polos de desarrollo y de bienestar a partir de vocaciones regionales, que esta es la gran visión que tenemos. Inició en el sexenio pasado con los polos de bienestar en el Istmo de Tehuantepec y la visión es desarrollar esto para todo el país y ampliar el acceso a la educación media superior y su vínculo con el plan de desarrollo, fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y la innovación y el impulso de la integración del continente. Adelante. Las metas me quedaron muy lejos. Estas son las metas que tenemos. Como ustedes pueden ver, son metas ambiciosas. Por ejemplo, pasar de ser la economía 12 en el mundo a ser la 10ª economía mundial. De ese tamaño es nuestro objetivo. Incrementar elevar la proporción de inversión respecto al PIB arriba del 25%. En el 2023 alcanzamos el 25% entre la inversión pública y privada y el objetivo es pasar del 25% de la inversión pública y privada. 1.5 millones de empleos más, 50% de la proveeduría y el consumo nacional serán hechos en México, ese es el objetivo, en los sectores por lo menos textil, calzado, mobiliario, de juguetes y algunos otros. Más aumentar en 15% de contenido nacional, 50% de compras públicas vinculadas con la industria nacional. Las compras públicas, como ustedes saben, son un gran potencial para el desarrollo. Vacunas hechas en México,
de 2.6 a 1 año, reducir los trámites para la inversión en México, es decir, reducir el número de trámites y los tiempos de inversión para que pasemos de 2.6 desde que hay la propuesta de una inversión en México a 1 año y si podemos menos. 150,000 profesionistas y técnicos anuales adicionales a los que ya se generan en el país. México es de los 3 países del mundo que tiene mayor número de ingenieros e ingenieras, pero queremos tener todavía más, con 150,000 profesionistas y técnicos más por año. Sostenibilidad ambiental en todo el proyecto, tanto en disminución de contaminación local al aire, al agua, como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático global. 30% de pequeñas y medianas empresas con financiamiento. Ahí queremos que haya no solamente lo que representa la banca de desarrollo, sino la banca comercial, que trabajemos realmente juntos para ampliar el financiamiento. Somos de los países que menos financiamiento tiene para la pequeña y mediana empresa, ser uno de los 5 países más visitados a nivel mundial. Hoy Secretaría de Hacienda me pasó un dato del turismo, cómo se incrementó. Josefina, nuestra secretaria de Turismo, hubo un incremento en el turismo en 2024 de manera impresionante, pero queremos llegar a ser de los 5 países más visitados y, por supuesto, una meta sustantiva que es disminuir pobreza y desigualdades en nuestro país. Adelante. Como ven, son metas muy claras, ambiciosas, pero que tienen el objetivo de no solo quedarnos en la presentación global, sino que cada uno de nosotros sepamos a dónde queremos llegar. Tenemos ya un calendario para los próximos meses. Ya tuvimos la primera sesión del Consejo Asesor de Desarrollo Económico y Regional y queremos tener cada mes una presentación. El día de hoy esta presentación, el punto 4, inicio de trabajos entre empresarios, universidades, gobierno en los proyectos estratégicos de desarrollo tecnológico y científico nacional. El 17 de enero, una nueva publicación de los incentivos para la relocalización de las empresas en nuestro país con metas más ambiciosas. El 17 de enero, presentación de la iniciativa de la Ley Nacional de Digitalización y Simplificación de Trámites, presentada al Congreso de la Unión. Del 20 al 24 de enero, inicio de grupos de trabajo para el desarrollo de proveeduría en nuestro país, es decir, qué importamos por sector y qué podemos producir en México y qué incentivos necesitamos para que se produzcan en nuestro país, en dónde pueden estar, cuál es la visión, dónde están los recursos naturales, los recursos humanos y lo que necesitamos para que se den estos incentivos, para que haya una proveeduría nacional y disminuyan de manera planeada las importaciones. Lanzar el Fondo de Banca de Desarrollo para la mediana y pequeña empresa en febrero, las reglas para consumo energético propio también en febrero. A principios de febrero enviamos al Congreso las leyes secundarias en materia energética, que queden muy claro el 54% de la producción de Comisión Federal de Electricidad. Nuestro objetivo es que en el sexenio ampliemos a 27,000 megawatts, de los cuales un porcentaje, el 54% sea público y el resto sea privado, con reglas claras de integración nacional. Del 17 al 21 de febrero, crear la red de colaboración para formación técnica curricular. Del 24 al 28 de febrero, publicar el decreto que incluya al menos un polo de desarrollo por cada una de las entidades. En fin, como ustedes pueden ver, hay un plan claro para poder incentivar desde este mismo año el Plan México. Adelante. Las estrategias de fomento
industrial, el decreto de relocalización, como lo mencionamos, el decreto de polos de bienestar, cómo, dónde, cuándo y por qué, como bien decía Marcelo, queremos las inversiones en qué lugar, y por supuesto, qué tenemos que hacer desde la banca de desarrollo y la banca comercial. Adelante. Tenemos un plan de inversión pública que hemos estado desarrollando. Este es el plan de carreteras, que tiene que ver con una inversión pública. Como ustedes pueden ver, seguimos trabajando en el sureste de manera muy importante para la conectividad. Y además, el que sigue, un plan de inversión mixta, en donde a través de nuevos esquemas de inversión mixta, ya no le queremos llamar público-privada, sino inversión mixta, donde se compartan riesgos y se compartan también los beneficios, que nos permita también aumentar la infraestructura de nuestro país en aquellos lugares donde sea posible, sin renunciar a la inversión pública, que es fundamental para el desarrollo. Adelante. El plan de trenes de pasajeros, el objetivo pues es consolidar el sureste, consolidar los trenes hacia el norte, y queda esta parte en donde estamos trabajando del vínculo entre Ciudad de México y principalmente Puebla y Veracruz, que estamos trabajando en ello, para tener nuevamente la conectividad de los trenes de pasajeros y la conectividad de los trenes de carga. Estamos trabajando a través de la agencia de trenes para que haya realmente conectividad, que siga habiendo la concesión de trenes, pero que esos trenes se puedan mover entre una línea y otra línea, que nos permita tener mucho mayor conectividad y poder transportar la mercancía de norte a sur de una manera ágil, mejorando las condiciones de conectividad en el país, para la mercancía y para pasajeros. Adelante. Un plan para aeropuertos, hay también inversión pública y una parte de inversión privada. Adelante. El plan de energía, este es un plan muy elaborado que ya lo vamos a presentar muy pronto, en donde vamos a aumentar la capacidad de generación de 356 terawatts hora a 413 terawatts hora, una parte con gas, otra parte con energía renovable, aumentando de manera muy importante la solar y la eólica, pero teniendo respaldo. Está clara cuál es la inversión de Comisión Federal de Electricidad en generación y en transmisión. Son 145 proyectos de transmisión en el sexenio que va a desarrollar Comisión Federal de Electricidad. Adelante. También un proyecto muy claro en agua. Aquí tuvimos una gran experiencia, firmamos en meses pasados un acuerdo para la sustentabilidad y el derecho al agua con empresarios, con distritos de riego. El objetivo es tecnificar el riego en nuestro país, al menos en el 50% de los distritos, obtener de ahí agua para mayor producción de alimentos, pero principalmente para el consumo humano, como derecho humano al agua, y al mismo tiempo que quede claro en dónde hay mayor recursos de agua. Solamente con este acuerdo que firmamos, muchas concesiones de agua de manera voluntaria, muchos empresarios dijeron, por el momento no tengo proyectos y yo regreso mis concesiones como agua nacional de manera voluntaria, de tal manera que esas concesiones pueden utilizarse en otros proyectos. Se están simplificando y mejorando todos los trámites que tienen que ver con la concesión de agua y todas las bases de datos. Y además son 17 proyectos de infraestructura muy claros en cada uno de los lugares donde va a haber. Este año son 20,000 millones de pesos de infraestructura hidráulica y con la idea de que siga creciendo. Adelante. En vivienda, el objetivo es 1 millón de viviendas y que sea muy claro qué construye el Infonavit, cómo lo construye, qué alianzas privadas hay y al mismo tiempo con la Comisión Nacional de Vivienda. Adelante. La educación, hoy presentamos un programa muy ambicioso para la educación media superior
El objetivo es que todos los sistemas públicos de preparatorias tengan programas de estudio equivalentes vinculados con la educación superior, de tal manera que se crea el Bachillerato Nacional Técnico, el Bachillerato Nacional General, con su vinculación con la educación básica y la educación superior. Nuestro objetivo es tener 200,000 nuevos estudiantes en educación media superior y 330,000 nuevos estudiantes en educación superior. Adelante. Vinculados con la educación mixta y la educación dual. Y la Estrategia Nacional de Seguridad, aquí está pues gran parte de nuestro gabinete de seguridad, todo nuestro gabinete de seguridad. Como ustedes saben, tenemos una estrategia de 4 ejes que estamos fortaleciendo y tuvimos resultados importantes de septiembre a diciembre, una reducción en el número de homicidios del 16%, y estamos seguros que vamos a seguir ampliando estos resultados, con 2 ejes centrales. Uno, atender las causas, y el otro, disminuir la impunidad en nuestro país. Adelante. Bueno, este es el salario mínimo. Con su apoyo queremos que el salario mínimo pase de comprar 1.8 canastas básicas a 2.5 canastas básicas en el 2030. Adelante. Y bueno, los decretos, marcos normativos. Adelante. Vamos a los mapas, si me ayudan. Bueno, este es importante, esta es una estrategia de digitalización que ya podemos entrar en detalles posteriormente, que nos va a permitir disminuir los trámites en nuestro país. Adelante. Adelante. Bueno, el plan está bastante aterrizado. El objetivo es construir 10 nuevos parques industriales y generar estos polos de bienestar. Y si nos vamos a la siguiente, ya no me voy a detener en los detalles. Adelante. Hemos llegado a este nivel de detalle. Por ejemplo, en la industria textil y zapatos tenemos claros cuáles son los sectores que se vinculan, cuáles son las metas que queremos al 2030, cuáles son las acciones que queremos desarrollar, cuál es el incremento de la producción de fibras sintéticas que necesitamos en nuestro país, y para cada uno de los sectores hemos llegado a este nivel de detalle. No me voy a detener, pero lo pueden ver. Adelante. Farmacéutica y dispositivos médicos, adelante. Agroindustria, adelante. Semiconductores, automotriz y electromovilidad, adelante. Química y petroquímica, adelante. Bienes de consumo, la industria aeroespacial, en fin, para cada uno de los estados de la República, para cada una de las 32 entidades de la República, hay un plan, hay un proyecto, hay metas, y el objetivo es que todas y todos seamos parte de la construcción de este Plan México. La Secretaría de Economía ha estado trabajando junto con todo el equipo de manera muy importante para que a partir de este Plan México tengamos claro cuál es el portafolio de inversiones nacionales y extranjeras. Hemos llegado al nivel de tener contabilizados 277,000 millones de dólares de inversiones que quieren llegar a México, con el objetivo y con el plan que estamos desarrollando, con empresas específicas que quieren instalarse en México, cómo se instalarían, en dónde se instalarían, con qué beneficios, con qué incentivos, y al mismo tiempo esta inversión en cerca de 2,000 proyectos que están ya registrados en el portafolio. El objetivo entonces pues es seguir haciendo de México el mejor país del mundo. Nuestro país es una potencia cultural y nuestro objetivo es disminuir pobreza, desigualdades, pero que cada uno de los mexicanos y mexicanas sepa que hay plan, que hay desarrollo, que frente a cualquier incertidumbre que venga en el futuro próximo, México tiene un plan y está unido hacia adelante. Muchas gracias.
Le solicitamos a los integrantes del Presidium permanecer en sus lugares para llevar a cabo la toma de fotografía oficial. Le pedimos a los demás asistentes dar la vuelta, dando la espalda al estrado, para llevar a cabo la toma de fotografía. Se trepé.